Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. La rebelión de las masas es el libro más conocido de José Ortega y Gasset. Se comenzó a publicar en 1927 en forma de artículos en el diario El Sol y en 1930 se editó como libro. Está traducido a más de 20 lenguas y es el libro más ampliamente difundido de todos los libros españoles de nuestro tiempo, en centenares de miles de ejemplares en español, alemán e inglés, y en números muy altos en otras lenguas. Resumamos para empezar en pocas líneas el contenido del libro para así coger una idea general que nos sirva de guía al adentrarnos más a fondo en su contenido. Ortega constata que en nuestro tiempo, en los países occidentales ante todo, las masas han accedido a las grandes creaciones de la civilización que se han producido especialmente desde comienzos del siglo XIX. Sin embargo, ese gran ascenso histórico ha traído consigo paradójicamente la emergencia de un tipo humano que puede incluso poner en peligro la civilización. Se trata del hombre masa, una clase de hombre que cumple con el perfil del señorito satisfecho o niño mimado, que considera un don de la naturaleza todo esto que la civilización ha puesto a su alcance, que no se siente agradecido ni valora el gran esfuerzo y talento que ha sido necesario invertir en tales logros. Y sin embargo, cree que tiene derecho a todo ello de forma gratuita y sin contraprestación. Este tipo de hombre, que hoy es el dominante, no cae en la cuenta de que en la vida del hombre todo es inseguro y problemático. Ha perdido la conciencia de que enfrentarse a la realidad es encontrarse irremediablemente con barreras, dificultades y limitaciones. A raíz de ello, Ortega afirma que Europa, hoy deberíamos decir el Occidente, se ha quedado sin moral. Y puesto que ha sido la que ha estado en la vanguardia de la creación del contenido de la opinión pública establecida, de los valores y normas por los que se ha regido nuestra civilización, la crisis de Europa, la crisis de Occidente, es una crisis de gran envergadura. Las sociedades se forman y mantienen en la medida en que hay una tarea que sus integrantes sienten que han de llevar a cabo de forma compartida. Hoy, dice Ortega, de cara a superar esta crisis, hay que sustanciar formas de sociedad que rehagan y den profundidad a la idea de Europa, no como supresión de los estados-nación que la constituyen, sino como incorporación desde lo que son a una unidad superior, en la medida en que los problemas a los que se enfrentan trascienden de las fronteras de aquellos estados considerados de forma aislada. Problema añadido. Hoy, las instituciones europeas se han convertido en una casta subordinada a la idea de la globalización y a la imposición de la Agenda 2030, encargada de imponer el bloqueo al desarrollo económico y cultural, que era una tendencia intrínseca a la civilización que ha caracterizado a Europa a lo largo de la historia. Así que encontrar la manera de profundizar en instituciones europeas genuinas se ha convertido en imprevisto problema, que si no se resuelve puede acabar dando al traste con la necesaria superación de la crisis moral y de identidad que hoy atravesamos. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Europa ha sido un espacio de convivencia, un ámbito común en el que han coexistido los europeos. Para estos pueblos llamados europeos, dice Ortega, vivir ha sido siempre, claramente desde el siglo XI, desde Otón III, el tercer emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, moverse y actuar en un espacio o ámbito común,
Es decir, que para cada uno vivir era convivir con los demás. Esta convivencia tomaba indiferentemente aspecto pacífico o combativo. Las guerras intereuropeas, sigue diciendo Ortega, han mostrado casi siempre un curioso estilo que las hace parecerse mucho a las rencillas domésticas. Europa, pues, es una sociedad de efectiva y prolongada convivencia. Una sociedad se caracteriza porque segrega costumbres, uso, lengua, derecho, poder público. Una sociedad, al contrario que una asociación, no se constituye por acuerdo de voluntades. Al revés, todo acuerdo de voluntades presupone la existencia de una sociedad. El derecho, por tanto, que viene a reflejar las formas de ese acuerdo, es un instrumento que brota de la sociedad, de la preexistente sociedad. Dice Ortega, querer que el derecho rija las relaciones entre seres que previamente no viven en efectiva sociedad, me parece, y perdóneseme la insolencia, tener una idea bastante confusa y ridícula de lo que el derecho es. Y dice asimismo, la unidad de Europa como sociedad no es un ideal, sino un hecho de muy vieja cotidianeidad. Ahora bien, una vez que se ha visto esto, la probabilidad de un Estado general europeo se impone necesariamente. La ocasión que lleve súbitamente a término el proceso puede ser cualquiera. Por ejemplo, la coleta de un chino que asome por los Urales o bien una sacudida del gran magma islámico. El pensamiento grecorromano no pudo entender bien otra forma de Estado que no tuviera sostén en lo visible. Por eso tuvo tantas dificultades en trascender de la idea de polis, de las ciudades-estado, griegas y de Roma como ciudad-estado, en donde todos los ciudadanos se podían ver físicamente. La vocación mental del europeo es opuesta. La sociedad a la que pertenece no se sustenta en aspectos corporales y visibles, sino que es un dinamismo, una empresa compartida. Europa está compuesta, sí, de muchos enjambres, pero de un solo vuelo. Sin embargo, ha entrado en la consideración de lo que es Europa, que hasta cierto punto hoy podemos asimilar a lo que es Occidente en su conjunto, un factor perturbador que es la irrupción del hombre masa. Un tipo de hombre que no solo no acompaña la diversidad de los pueblos que constituyen esta sociedad, sino que a él se debe el triste aspecto de monotonía que va tomando la vida en todo el continente. Dice Ortega, para empezar, de este tipo de hombre: este hombre masa es el hombre previamente vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado y por lo mismo dócil a todas las disciplinas llamadas internacionales. Más que un hombre, es sólo un caparazón de hombre, constituido por meros idolafori, es decir, supersticiones o fabulaciones. Carece de un dentro, de una intimidad suya, inexorable e inalienable, de un yo que no se pueda revocar. De aquí que esté siempre en disponibilidad para fingir ser cualquier cosa. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el hombre sin la nobleza que obliga, sine nobilitate, snob. Como este snob está vacío de destino propio, no solo no ama la libertad, que sería el instrumento para llevarlo a cabo, para llevar a cabo ese destino, en suma, para ser quien auténticamente se es, sino que aspira a prescindir de ella, de la libertad, con tal de que quien le sustituya en su posesión le garantice su trivial y frívolo modus vivendi. En congruencia con ese microcosmos del hombre masa, ha discurrido el macrocosmos de las ideas a lo largo de estos últimos siglos.
El liberalismo ha sido el principal portador de la defensa de esa libertad de la que hablamos. Un liberalismo, sin embargo, dice Ortega, al que hay que hacer correcciones para incluir en él algunas consideraciones de índole social, que no pasen, sin embargo, por el cauce miserable de la socialización. Surgió este liberalismo, sobre todo, en el siglo XVIII, e inspiró en buena parte la legislación de la Revolución Francesa, pero murió con ella. Y en el siglo XIX tomó el relevo su contrario, el colectivismo, que no ha hecho sino crecer e inundar todo el horizonte, hasta degenerar en totalitarismo. Es una reflexión, esta de Ortega, que sigue valiendo, aunque el totalitarismo del tiempo en que escribía sobre estos asuntos es evidentemente diferente en sus formas del que sufrimos hoy, mucho más sutil. Y respecto del liberalismo, Ortega recoge ideas de los grandes teorizadores del mismo, Stuart Mill y Spencer, para los que su defensa del individuo no se basa en demostrar que la libertad beneficia a al individuo, sino todo lo contrario, en que beneficia o interesa a la sociedad. Sin embargo, observa Ortega que todos los cambios que ve que operan en el mundo tienen por efecto el aumento de la fuerza social, es decir, de lo colectivo, y la correlativa disminución del poder individual. Y este desbordamiento no es un mal que tienda a desaparecer espontáneamente, sino al contrario, tiende a hacerse cada vez más formidable. En suma, dice Ortega, el liberalismo tenía una razón, y esa hay que dársela per secula seculorum, pero no tenía toda la razón, y esa que no tenía es la que hay que quitarle. Europa necesita conservar su esencial liberalismo. Esta es la condición para superarlo. Nos coloca Ortega ante las apremiantes interrogantes que este fenómeno del hombre masa suscita. Dice, una vez que nos hemos hecho bien cargo de cómo es este tipo humano, hoy dominante, y que he llamado el hombre masa, es cuando se suscitan las interrogaciones más fértiles y más dramáticas. ¿Se puede reformar este tipo de hombre? Quiero decir, los graves defectos que hay en él, tan graves que si no se los extirpa, producirán de modo inexorable la aniquilación de Occidente, ¿toleran ser corregidos? Porque, como verá el lector, se trata precisamente de un hombre hermético, que no está abierto de verdad a ninguna instancia superior. Y continúa Ortega. La otra pregunta decisiva de la que a mi juicio depende toda posibilidad de salud es esta. ¿Pueden las masas, aunque quisieran, despertar a la vida personal? Porque, dada la forma que va adquiriendo la sociedad, en la cual lo colectivo, lo estatal, va ocupando parcelas cada vez más amplias, mientras que la iniciativa personal va teniendo cada vez menos parcelas en las que desarrollarse, a un joven que observa ante sí este panorama, a la hora de decidir su proyecto de vida, abro comillas, el desánimo le llevará con la facilidad de adaptación propia de su edad a renunciar no solo a todo acto, sino hasta a todo deseo personal, y buscará la solución opuesta. Imaginará para sí una vida estándar, compuesta de desiderata, de cosas deseadas, comunes a todos, y verá que para lograrla tiene que solicitarla o exigirla en colectividad con los demás. De aquí la acción en masa. Y sin embargo, al observar cómo el mundo ha alcanzado las cotas de desarrollo general que hoy existen, se constata que no fue el estatalismo, el colectivismo, sino que fue el llamado individualismo quien enriqueció al mundo, dice Ortega, y a todos en el mundo,
y fue esta riqueza quien prolificó tan fabulosamente la planta humana. Esa planta humana que es la que hoy, incuestionablemente, se ha elevado hasta alturas extraordinarias. Dice Ortega que este ensayo, La rebelión de las masas, lo voy constituyendo sobre el cimiento subterráneo de mis convicciones filosóficas, expuestas o aludidas en otros lugares, aunque no se detiene a entrar en el detalle de esta cuestión. Alude, de pasada, de todas formas, a su continuado combate dialéctico con Descartes. Nuestro sumo maestro Descartes le llama, el hombre a quien más debe Europa. Y dice, 3 siglos de experiencia racionalista nos obligan a recapacitar sobre el esplendor y los límites de aquella prodigiosa raison cartesiana. Esa raison, esa razón, es sólo matemática, física, biológica. Sus fabulosos triunfos sobre la naturaleza, superiores a cuanto pudiera soñarse, subrayan tanto más su fracaso ante los asuntos propiamente humanos e invitan a integrarla en otra razón más radical que es la razón histórica, que es el método precisamente que propone Ortega para su filosofía. Aquella razón matemática que Descartes fundamenta en su pienso luego existo es una razón que se pretende autárquica, que convierte la realidad en una sucursal del pensamiento, lo cual favorece la aparición de esa clase de ensoñación que es el pensamiento utópico y con él el pensamiento revolucionario. Efectivamente, dice Ortega, en las revoluciones intenta la abstracción sublevarse contra lo concreto. Por eso es consustancial a las revoluciones el fracaso. Los problemas humanos no son, como los astronómicos o los químicos, abstractos. Son problemas de máxima concreción porque son históricos. Pues bien, el hombre masa es también heredero de ese pensamiento autárquico que lleva a suponer que la realidad es lo que él, el hombre masa, tiene decidido que sea, desechando los ingredientes, como hacen los utopistas, de dificultad, obligaciones y límites que la confrontación con lo real lleva consigo inevitablemente. Y como este del hombre masa es un factor de primer orden con el que hoy hay que contar para saber a qué atenerse en el actual momento histórico, urge aislar crudamente sus síntomas. Así que pasa Ortega en el libro a realizar esta tarea. Por rebelión de las masas entiende Ortega el fenómeno histórico y social que ha supuesto que las masas irrumpan por doquier en todas las manifestaciones de la vida colectiva. Es algo de lo que fácilmente se puede tener experiencia visual observando el hecho de la aglomeración, del lleno. Las ciudades están llenas de gente, las casas llenas de inquilinos, los hoteles llenos de huéspedes, los trenes llenos de viajeros, los cafés llenos de consumidores, los paseos llenos de transeúntes, las salas de los médicos famosos llenas de enfermos, los espectáculos, como no sean muy extemporáneos, llenos de espectadores, las playas llenas de bañistas. Lo que antes no solía ser problema empieza a serlo casi de continuo. Encontrar sitio. Hay que entender Massa como hombre medio, y es preciso confrontar esta realidad con el hecho de que toda sociedad se articula como una unidad dinámica entre dos factores: minorías y masas. Las minorías son los individuos especialmente cualificados en cada esfera de la vida social. Si somos rigurosos, hay que diferenciar entre masa y hombre masa. Masa, dice Ortega, es todo aquel que no se valora a sí mismo en bien o en mal por razones especiales,
sino que se siente como todo el mundo, y sin embargo no se angustia, se siente a sabor al sentirse idéntico a los demás. Imagínese un hombre humilde que al intentar valorarse por razones especiales, al preguntarse si tiene talento para esto o lo otro, si sobresale en algún orden, advierte que no posee ninguna calidad excelente. Este hombre se sentirá mediocre y vulgar, mal dotado, pero no se sentirá masa, en el sentido de hombre masa. Mientras tanto, en el otro extremo, el hombre selecto no es el petulante que se cree superior a los demás, sino el que se exige más que los demás, aunque no logre cumplir en su persona esas exigencias superiores. Y es indudable que la división más radical que cabe hacer en la humanidad es esta, en dos clases de criaturas: las que se exigen mucho y acumulan sobre sí mismas dificultades y deberes, y las que no se exigen nada especial, sino que para ellas vivir es ser en cada instante lo que ya son, sin esfuerzo de perfección sobre sí mismas, boyas que van a la deriva. Entre las actividades que se llevan a cabo en una sociedad, hay algunas que claramente, por su misma naturaleza, no pueden ser ejercitadas sin tener para ello ciertas dotes especiales. Por ejemplo, ciertas realizaciones de carácter artístico y lujoso, o bien las funciones de gobierno y de juicio político sobre los asuntos públicos. En esas actividades, tradicionalmente, las masas sabían que no tenían capacidades o posibilidades para realizarlas y que las llevaban a cabo minorías cualificadas. Bien, pues aquí, a este respecto, la nota diferencial de estos tiempos, que consiste en que las masas han resuelto adelantarse y ocupar los lugares que antes estaban reservados a las minorías, o, sin dejar de ser masas no cualificadas, emitir juicios sobre asuntos que requieren especial preparación, pretendiendo que, por espíritu democrático igualitarista, todo el mundo tiene derecho a usurpar ese lugar y esa opinión que antes quedaban reservadas a las minorías excelentes o cualificadas. He aquí el hecho nuevo, dice Ortega: la masa que, sin dejar de serlo, suplanta a las minorías. De este modo, resulta que queda como característico de este tiempo la innovación que significa el imperio político de las masas, que han usurpado el papel o el lugar de las minorías excelentes. Vivimos en el reino de lo que Ortega denomina hiperdemocracia, que abarca todos los ámbitos de la cultura, pero que específicamente en la política hace que los que antes tenían cierta superioridad porque entendían los políticos algo más que la mayoría, queden equiparados a una masa que cree tener derecho a imponer y dar vigor de ley a sus tópicos de café. Y son estos hombres masa los que también han sustituido en la clase política a las personas cualificadas. Pero esto no ocurre solamente en el ámbito político, sino en todos los ámbitos de la cultura. Lo característico del momento, dice Ortega, es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho a la vulgaridad y lo impone donde quiera, hasta el punto de que ser diferente es indecente. La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado. La sociedad ha dejado de articularse como dividida entre masa y minorías cualificadas. Y ahora todo el mundo es solo masa, lo cual es especialmente desintegrador y empuja hacia la desvertebración, porque la sociedad humana lo es en la medida en que esté dividida de esta manera,
y deja de serlo propiamente si esa división desaparece y las masas dejan de aceptar la dirección de quienes más cualificación tienen en cada ámbito de la vida social. Algo así como si en un hospital las opiniones entre médicos y enfermos quedaran democráticamente equiparadas. ¿Cómo se ha llegado a este punto de amenazadora disociación? Pues curiosamente es un fenómeno ligado al gran ascenso histórico que se ha logrado en el desarrollo que en todos los ámbitos o en el conjunto de ellos ha ocurrido en nuestras sociedades. Hoy las masas sienten apetitos y usan utensilios que antes estaban reservados solo a unos pocos. Un ejemplo trivial, dice Ortega. En 1820 no habría en París 10 cuartos de baño en casas particulares. Pero no solo ocurre esto en el aspecto material, también en las técnicas jurídicas y sociales. En el siglo XVIII, dice también Ortega, ciertas minorías descubrieron que todo individuo humano, por el mero hecho de nacer y sin necesidad de cualificación especial alguna, poseía ciertos derechos políticos fundamentales, los llamados derechos del hombre y del ciudadano, y que en rigor estos derechos comunes a todos son los únicos existentes. Todo otro derecho afecto a dotes especiales quedaba condenado como privilegio. Esa posesión de derechos ya ha dejado de ser un ideal jurídico y ha pasado a ser un estado psicológico, constitutivo del hombre medio. Los derechos niveladores de la generosa inspiración democrática se han convertido de aspiraciones e ideales, dice Ortega, en apetitos y supuestos inconscientes. Siguiendo por esta pista, el hombre medio acaba por reclamar todos los placeres, impone decididamente su voluntad y aquellos derechos que de manera realista solo se podían admitir como ideales, y se niega a ser dócil ante nadie que muestre saber más que él. El ejército humano se compone ya solo de capitanes. Así que, concluye Ortega al respecto de este gran ascenso del nivel histórico que ha tenido lugar, todo el bien, todo el mal del presente y del inmediato porvenir tienen en este ascenso general del nivel histórico su causa y su raíz. Por un lado, es indudable que ha habido un poderosísimo aumento de las posibilidades de desarrollo personal y social, y consiguientemente de la vitalidad de los hombres. Pero, por otro lado, en los mismos recintos sociales en los que este desarrollo ha tenido lugar, se está incubando un peligro que puede acabar precisamente con nuestra civilización y con todo ese gran desarrollo vital. Y es que la existencia del hombre masa significa que se ha instalado culturalmente la conciencia de que se ha llegado ya a donde había que llegar y ya no queda nada por hacer más que recoger los frutos. Sin embargo, las empresas humanas no llegan nunca del todo a su culminación definitiva, sino que se va engarzando cada una con la siguiente. Vivir es seguir esforzándose después de cada logro y seguir manteniendo la tensión vital. Dice Ortega que los tiempos satisfechos de sí mismos están muertos por dentro y añade: la auténtica plenitud vital no consiste en la satisfacción, en el logro, en la arribada. Ya decía Cervantes que el camino es siempre mejor que la posada. Un tiempo que ha satisfecho su deseo, su ideal, es que ya no desea nada más, que se le ha secado la fontana del desear. Es decir, que la famosa plenitud es en realidad una conclusión. Hay siglos que por no saber renovar sus deseos mueren de satisfacción, como muere el zángano afortunado
después del vuelo nupcial. Y más adelante, concluye Ortega, ser un horizonte siempre abierto a toda posibilidad es la vida auténtica, la verdadera plenitud de la vida. Aunque se hace preciso considerar que esta situación de crisis no ha ocurrido porque vivamos propiamente tiempos de decadencia, como se ha pensado y escrito en abundancia. La vida es hoy incomparablemente mejor a la que tuvieron cualesquiera de nuestros antepasados. Nuestra vida se siente de mayor tamaño que todas las vidas pasadas. El horizonte de nuestra vida ha crecido enormemente en todos los sentidos. Pero esta constatación ha generado un desafecto respecto de lo que pueda aportar el pasado. Se ha perdido todo respeto, toda atención al pasado, y la historia se desdeña. Los modelos, las pautas, las normas que se han ido generando a lo largo del tiempo, hemos concluido como sociedad que no nos sirven. Tenemos que resolvernos nuestros problemas sin colaboración activa del pasado, dice Ortega, en pleno actualismo, sean estos problemas de arte, de ciencia o de política. Nuestra época se siente fortísima, pero a la vez insegura de su destino. Y continúa Ortega diciendo: vivimos en un tiempo que se siente fabulosamente capaz para realizar, pero no sabe qué realizar. Domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo. Se siente perdido en su propia abundancia, con más medios, más saber, más técnicas que nunca. Resulta que el mundo actual va como el más desdichado que haya habido, puramente a la deriva. De aquí esa extraña dualidad de prepotencia e inseguridad que anida en el alma contemporánea. La seguridad de las épocas de plenitud, si en la última centuria para Ortega, es una ilusión óptica que lleva a despreocuparse del porvenir, encargando de su dirección a la mecánica del universo. Bajo su máscara de generoso futurismo, el progresista no se preocupa del futuro. Convencido de que no tiene sorpresas ni secretos, peripecias ni innovaciones esenciales, seguro de que ya el mundo irá en vía recta, sin desvíos ni retrocesos, retrae su inquietud del porvenir y se instala en un definitivo presente. No podrá extrañar que hoy el mundo parezca vaciado de proyectos, anticipaciones e ideales. Nadie se preocupó de prevenirlos. Tal ha sido la deserción de las minorías directoras, que se halla siempre al reverso de la rebelión de las masas. Hoy, sin embargo, las élites que gobiernan el mundo están tratando de aplicar una variación a esa ausencia de proyectos e ideales de futuro de las que hablaba Ortega. Hoy, esas élites parecen empeñadas en interrumpir la marcha hacia el futuro, bloquear las expectativas de ir a mejor, apoyadas esas élites en ideologías y presupuestos catastrofistas justo en el momento histórico más alto que ha alcanzado la humanidad. Seguimos citando a Ortega. En nuestro tiempo domina el hombre masa. Es él quien decide. El poder público se halla en manos de un representante suyo y su actuación se reduce a esquivar el conflicto en cada hora, no a resolverlo, sino a escapar de él por el pronto, empleando los medios que sean, a una costa de acumular con su empleo mayores conflictos sobre la hora próxima. El hombre masa es el hombre cuya vida carece de proyecto y va a la deriva. Por eso no construye nada, aunque sus posibilidades, sus poderes sean enormes. Y este tipo de hombre decide en nuestro tiempo. Conviene, en fin, seguir profundizando en las circunstancias que le han hecho surgir. Han sido
la democracia liberal y el desarrollo de la técnica los que han provocado el gran avance que ha realizado nuestro mundo, especialmente desde el comienzo del siglo XIX, hasta el punto de que sería suicida todo retorno a formas de vida inferiores a ese siglo XIX. Y sin embargo, algún vicio radical debe de haber alimentado este siglo, puesto que fue él el que engendró, el siglo XIX, una casta de hombres, los hombres masa rebeldes, que ponen en peligro inminente esta civilización a la que deben la vida, hasta el punto de que Ortega asume que a la rebelión de las masas se la puede llamar también la invasión vertical de los bárbaros, la que les ha hecho ascender hacia lugares que, al menos en muchos casos, deberían estar reservados para los hombres excelentes. Cito de nuevo literalmente a Ortega: nada nuevo acontece que no haya sido previsto 100 años hace. Las masas avanzan, decía apocalíptico Hegel. Sin un nuevo poder espiritual, nuestra época, que es una época revolucionaria, producirá una catástrofe, anunciaba Augusto Comte. Veo subir la pleamar del nihilismo, gritaba desde un risco de la Engadina, un valle alpino de Suiza, el mostachudo Nietzsche. ¿Qué aspecto ofrece la vida de esta clase de hombres que empezó a surgir en el siglo XIX? Por lo pronto, hace gala de una omnímoda facilidad material nunca vista hasta entonces. Pero lo que antes se hubiera considerado un beneficio de la suerte, que habría inspirado una humilde gratitud hacia el destino, se convirtió en un derecho que no solo no se agradece, sino que se exige. No solo ocurrió este ascenso en cuanto a la holgura económica, sino, por ejemplo, también en cuanto a la seguridad física y el orden público. No es verosímil, en consecuencia, que ocurra nada violento y peligroso en la vida de los europeos, especialmente si lo comparamos con los tiempos anteriores, en que los hombres solo tenían el recurso de adaptarse a una vida llena de angosturas e impedimentos. Pero aún más clara es la diferencia con los tiempos anteriores en los aspectos civiles y morales. El hombre medio, desde la segunda mitad del siglo XIX, no halla ante sí ninguna barrera social que le impida prosperar. No hay nadie civilmente privilegiado. Todos los hombres son legalmente iguales. Antes, aun para el rico y poderoso, el mundo era un ámbito de pobreza, dificultad y peligro. La vida del hombre medio, dice Ortega, es hoy más fácil, cómoda y segura que la del más poderoso en otro tiempo. ¿Qué le importa no ser más rico que otros si el mundo lo es y le proporciona magníficos caminos, ferrocarriles, telégrafo, hoteles, seguridad corporal y aspirina? Esta privilegiada situación ha producido en la psicología del hombre masa dos efectos, dos rasgos que Ortega enumera así: la libre expansión de sus deseos vitales, por tanto de su persona, y la radical ingratitud hacia cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Uno y otro rasgo componen la conocida psicología del niño mimado. Mimar es no limitar los deseos, dar la impresión a un ser de que todo le está permitido y a nada está obligado. La criatura sometida a este régimen no tiene la experiencia de sus propios confines. A fuerza de evitarle toda presión en derredor, todo choque con otros seres, llega a creer efectivamente que solo él existe y se acostumbra a no contar con los demás, sobre todo a no contar con nadie como superior a él. En los motines que la escasez provoca, suelen las masas populares buscar pan, y el medio que emplean suele ser destruir panaderías. En Chile, añadimos nosotros, destruyeron las estaciones de metro para protestar precisamente contra la subida del billete para ir en metro. Esto, sigue diciendo Ortega,
puede servir como símbolo del comportamiento que en vastas y sutiles proporciones usan las masas actuales frente a la civilización que las nutre. Dejemos solamente apuntado el hecho de que esta psicología del niño mimado encuentra respaldo en la filosofía idealista, la que tuvo su formulación más desinhibida con Fichte, que decía que el yo lo es todo, y que en el posmodernismo actual ha llevado a la conclusión de que la realidad es lo que cada cual decida que sea. Y como afirma Ortega, si la impresión tradicional decía vivir es sentirse limitado y por lo mismo tener que contar con lo que nos limita, la voz novísima grita: vivir es no encontrar limitación alguna. Por tanto, abandonarse tranquilamente a sí misma. Prácticamente nada es imposible, nada es peligroso y en principio nadie es superior a nadie. Da Ortega nuevos matices para explicar mejor cuál es la psicología del hombre masa. Dice: el hombre que analizamos se habitúa a no apelar de sí mismo a ninguna instancia fuera de él. Está satisfecho tal y como es. Ingenuamente, sin necesidad de ser vano, como lo más natural del mundo, tenderá a afirmar y dar por bueno cuanto en sí haya, y opiniones, apetitos, preferencias o gustos. En sentido contrario, sigue diciendo Ortega, el hombre selecto o excelente está constituido por una íntima necesidad de apelar de sí mismo a una norma más allá de él, superior a él, a cuyo servicio libremente se pone. Contra lo que suele creerse, es la criatura de selección y no la masa quien vive en esencial servidumbre. No le sabe su vida si no la hace consistir en servicio a algo trascendente. La nobleza se define por la exigencia, por las obligaciones, no por los derechos. Noblesse oblige. Nobleza obliga. Es decir, que el hombre excelente se distingue porque siempre aspira a algo más de lo conseguido. Se exige por encima de lo que a la mayoría le parecería suficiente. Y aún matiza más Ortega. Es intelectualmente masa el que ante un problema cualquiera se contenta con pensar lo que buenamente encuentra en su cabeza. Es en cambio egregio el que desestima lo que haya sin previo esfuerzo en su mente y sólo acepta como digno de él lo que aún está por encima de él y exige un nuevo estirón para alcanzarlo. El hombre masa se siente perfecto, sigue diciendo Ortega. Ni aun cegado por la vanidad, consigue el hombre noble sentirse de verdad completo. En cambio, al hombre mediocre de nuestros días, al nuevo Adán, no se le ocurre dudar de su propia plenitud. Su confianza en sí es, como de Adán, paradisíaca. El hermetismo nato de su alma le impide lo que sería condición previa para descubrir su insuficiencia: compararse con otros seres. Compararse sería salir un rato de sí mismo y trasladarse al prójimo, pero el alma mediocre es incapaz de transmigraciones, de porte supremo. No se trata de que el hombre masa sea tonto. Por el contrario, el actual es más listo, tiene más capacidad intelectiva que el de ninguna otra época. Pero esa capacidad no le sirve de nada. En rigor, la vaga sensación de poseerla le sirve solo para cerrarse más en sí y no usarla. De una vez para siempre, consagra el surtido de tópicos, prejuicios, cabos de ideas o simplemente vocablos güeros que el azar ha amontonado en su interior, y con una audacia que sólo por la ingenuidad se explica, los impondrá donde quiera. Esto es, sigue diciendo Ortega, lo que en el primer capítulo enunciaba yo como característico de nuestra época. No que el vulgar crea que es sobresaliente y no vulgar, sino que el vulgar proclame e imponga el derecho de la vulgaridad, o la vulgaridad como un derecho.
Dicho de otro modo, se impone el derecho a no tener razón, o a no tener que dar razones de lo que se dice y se sostiene, lo cual supone una ausencia de normas a las que sujetar las ideas. Y eso, no tener la voluntad de ser verídico cuando afirmas algo, ser intelectualmente hermético e incapaz de aceptar las razones de los demás, es barbarie intelectual. De aquí que el hombre masa no tenga propiamente ideas, sino apetitos disfrazados de palabras. El debate se hace así imposible. Se suprimen todos los trámites formales y se va directamente a la imposición de lo que se desea, lo cual implica necesariamente violencia. Civilización es antes que nada voluntad de convivencia, dice Ortega. Se es incivil y bárbaro en la medida en que no se cuente con los demás. La barbarie es tendencia a la disociación. Y así, todas las épocas bárbaras han sido tiempos de desparramamiento humano, pululación de mínimos grupos separados y hostiles. Se trata aquí de lo que en otros lugares ha explicado Ortega como el peligro de los particularismos. Particularismo de clase, particularismo de regiones, hoy diríamos también particularismo de mujeres frente a hombres, particularismo de homosexuales frente a heterosexuales, particularismo de los indigenismos. La forma más alta de convivencia la ha representado la democracia liberal. El liberalismo, dice Ortega, es el principio de derecho político según el cual el poder público, no obstante ser omnipotente, se limita a sí mismo y procura, aun a su costa, dejar hueco en el estado que él impera para que puedan vivir los que ni piensan ni sienten como él, es decir, como los más fuertes, como la mayoría. El liberalismo, conviene hoy recordar esto, es la suprema generosidad, es el derecho que la mayoría otorga a las minorías y es por tanto el más noble grito que ha sonado en el planeta. Proclama la decisión de convivir con el enemigo, más aún con el enemigo débil. En sentido contrario, la masa no desea la convivencia, odia a muerte lo que no es ella. Hacia la idea que transitamos es a la de que, a pesar de los grandes avances logrados por nuestra civilización, es posible la involución y el retroceso. Todo es posible en la historia, afirma Ortega. Lo mismo el progreso triunfal e indefinido que la periódica regresión, porque la vida individual o colectiva, personal o histórica, es la única entidad del universo cuya sustancia es peligro. Se compone de peripecias. Es, rigurosamente hablando, drama. Hay sin duda cosas que efectivamente merecen perecer. Instituciones, valoraciones, modos de relación sentimental, complicaciones innecesarias de la convivencia en general. La levita y el plastrón románticos, dice Ortega, solicitan una venganza por medio del actual deshabillé y el enmangar de camisa. Pero el error, el catastrófico error, es pensar que el pasado hay que hacer añicos, que lo que hemos llegado a ser no le debe nada a los que nos han traído hasta aquí. Y dejamos aquí concluida la primera parte de la introducción a la rebelión de las masas. En un próximo vídeo abordaremos la segunda y última parte. No te olvides de suscribirte si es que te parece bien y de darme un like y ponerme un comentario. Hasta el próximo vídeo, pues, amigos.